Hare Krishna, queridos devotos, devotas. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam. Canto 8, capítulo 9. El Señor se encarna en la forma de Mohini Murti. Texto número 13. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Iti avyavirihitantasya akarnya sura pungava apramana vidastasya tattateti avamansata. Los jefes de los demonios no eran expertos en tomar decisiones. Al escuchar las dulces palabras de Mohini Murti, inmediatamente asistieron. Sí, fue una respuesta. Lo que has dicho está bien. Así los demonios se mostraron dispuestos a aceptar lo que ella diciese. Texto 14 y 15. Los semidioses y los demonios observaron entonces un ayuno. Después de bañarse, ofrecieron al fuego mantequilla clarificada y oblaciones, y dieron caridad a las vacas, a los brahmanas y a los miembros de las demás órdenes de la sociedad, es decir, a los kshatriyas, vaishyas y shudras, todos los cuales fueron recompensados como merecían. A continuación, los semidioses y los demonios celebraron ceremonias rituales siguiendo las indicaciones de los brahmanas. Entonces se vistieron con ropas nuevas que ellos mismos eligieron. Se engalanaron el cuerpo con alhajas y se sentaron de cara al este en esterillas de hierba kusha. Significado por Srila Prabhupada. Los Vedas ordenan que antes de celebrar una ceremonia ritual es necesario purificarse mediante un baño, bien sea en las aguas del Ganges, del Yamuna o del mar. Solo entonces se puede celebrar la ceremonia ritual y ofrecer mantequilla clarificada al fuego. En este verso son especialmente significativas las palabras paridaya ahatani. El sannyasi o la persona que se prepara para celebrar una ceremonia ritual no debe vestirse con ropas cosidas con aguja. Texto números 16 y 17. Oh rey, cuando los semidioses y los demonios estuvieron sentados cara al este, aquella mujer vestida con un sari muy hermoso y precedida del tintineo de sus campanillas tobilleras, entró en el recinto lleno de fragante humo del incienso y decorado por todas partes con lámparas y guirnaldas de flores. Sus grandes caderas daba a su andar una gran lentitud. Tenía los ojos inquietos por el orgullo juvenil. Sus senos eran como cántaros de agua, sus muslos como trompas de elefante, y llevaba un jarro en la mano. Su atractiva nariz
sus mejillas, sus orejas, adornadas con pendientes de oro, hacían su cara muy hermosa. Con sus movimientos, el extremo del sari que le cubría los senos se desplazó ligeramente. Al ver aquellos hermosos rasgos de Mohini Murti, que les miraba con una tímida sonrisa, semidioses y demonios quedaron completamente encantados. En relación con esto, Srila Visvanatha Chakravarti Thakura señala que Mohini Murti es la suprema personalidad de Dios en forma femenina y que la diosa de la fortuna es su compañera. Esa forma de la suprema personalidad de Dios desafiaba a la diosa de la fortuna. La diosa de la fortuna es muy hermosa, pero el Señor, cuando adopta una forma de mujer, la supera en belleza. El hecho de que la diosa de la fortuna sea mujer no significa que sea la más bella. El Señor es tan hermoso que cuando adopta una forma femenina puede superar la belleza de cualquier diosa de la fortuna. Los demonios son por naturaleza retorcidos como serpientes, de modo que no cabía pensar en darles una parte del néctar. Hubiera sido tan peligroso como alimentar con leche a una serpiente. Teniendo eso en cuenta, la suprema personalidad de Dios, que nunca cae, no les dio parte alguna del néctar. Sarpa krura kala krura, sarpa krura tara kala. La serpiente es muy retorcida y envidiosa, y las personas demoníacas también lo son. Mantra ushadi vasha sarpa kala kena nivaryate. A una serpiente se le puede llegar a dominar con mantras, hierbas y drogas, pero no hay forma posible de dominar a una persona envidiosa y retorcida. Conforme a esta lógica, la Suprema Personalidad de Dios no creyó oportuno repartir néctar entre los demonios. La Suprema Personalidad de Dios, en su forma de Mohini Murti, el amo del universo, dispuso que los demonios y semidioses se sentasen en hileras diferentes. Tomando el recipiente del néctar en las manos, comenzó por acercarse a los demonios. Les satisfizo con palabras dulces y de ese modo les engañó, pues no les dio su parte de néctar. Entonces lo repartió entre los semidioses que estaban sentados lejos, a fin de liberarles de la invalidez, la vejez y la muerte. Mohini Murti, la personalidad de Dios, dispuso que los semidioses se sentasen a cierta distancia. Entonces se acercó a los demonios y les habló de un modo muy agradable para que se considerasen muy afortunados de hablar con ella. Estos, al ver lo lejos que estaban los asientos de los semidioses, pensaron que Mohini Murti estaba tan complacida con los demonios que les daría todo el néctar, dejando solo un poquito para los semidioses. La palabra Vanchayan Upasancharai indican que la estrategia del Señor consistía en engañar a los demonios con dulces palabras. Su intención era repartir el néctar exclusivamente entre los semidioses. Oh rey, los demonios habían prometido aceptar todo lo que la mujer hiciese, fuese justo o injusto. Así pues, para mantener esa promesa,
mostrar su equilibrio y evitar su enfrentamiento directo con una mujer, guardaron silencio. Los demonios se habían apegado a Mohini Murti y de alguna forma habían depositado en ella su confianza. Con el temor de echar a perder esa relación, se mostraron respetuosos y honraron sus palabras, sin decir nada que pudiera ir en detrimento de su amistad. Los demonios estaban tan cautivados con las mañas y las amigables palabras de Mohini Murti que sus dulces palabras bastaron para calmarles, a pesar de que iba a servir primero a los semidioses. El Señor dijo a los demonios: los semidioses son muy avaros y no pueden contener su ansiedad por tomar el néctar primero. Así que vamos a dárselo, pero vosotros no sois como ellos. Podréis esperar un poco más. Sois héroes y estáis muy complacidos conmigo. Mejor que esperéis hasta que los semidioses hayan bebido. Rahu, el demonio que causa los eclipses de sol y de luna, se disfrazaron. Rahu, el demonio que causa los eclipses del sol y de luna, se disfrazó con ropas de semidioses y, metiéndose entre los semidioses, bebió néctar sin que ni siquiera la Suprema Personalidad de Dios pudiera descubrirle. Sin embargo, la luna y el sol, rivales perpetuos de Rahu, se dieron cuenta de lo que ocurría. Así Rahu fue descubierto. La Suprema Personalidad de Dios, Mohini Murti, logró confundir a todos los demonios, pero Rahu era tan astuto que no se dejó confundir. Rahu se dio cuenta de que Mohini Murti estaba engañando a los demonios, de modo que se cambió la ropa, se disfrazó de semidios y se sentó entre los semidioses. ¿Cómo pasó desapercibido ante la Suprema Personalidad de Dios? Podríamos preguntar, ¿cómo se revelará en los versos siguientes? La razón es que el Señor quería demostrar los efectos de beber néctar. Sin embargo, el sol y la luna siempre estaban alertas con respecto a Rahu. Y cuando éste se infiltró entre los semidioses, se dieron cuenta inmediatamente, y entonces también la Suprema Personalidad de Dios pudo ver lo que estaba ocurriendo. Inmediatamente la Suprema Personalidad de Dios, Hari, cortó la cabeza de Rahu con su disco, afilado como una navaja. El cuerpo de Rahu no había sido tocado por el néctar y separado de la cabeza. Inmediatamente la Suprema Personalidad de Dios, Hari, cortó la cabeza de Rahu con su disco, afilado como una navaja. El cuerpo de Rahu no había sido tocado por el néctar y separado de la cabeza no pudo sobrevivir. Cuando la personalidad de Dios, Mohini Murti, cortó la cabeza a Rahu, la cabeza siguió viva, pero el cuerpo murió. Rahu había estado bebiendo néctar, pero fue decapitado antes de que el néctar pasara de la boca al cuerpo. Por esa razón, la cabeza de Rahu permaneció con vida, mientras que el cuerpo murió. El Señor realizó este acto maravilloso para demostrar que el néctar es una ambrosía milagrosa. Sin embargo, la cabeza de Rahu, que había sido tocada por el néctar, se volvió inmortal. El señor Brahma la aceptó entonces como uno de los planetas. Rahu es
el enemigo entero de la luna y el sol, eterno, el enemigo eterno de la luna y el sol. Siempre trata de atacarles en las noches de luna llena y luna nueva. Rahu se había vuelto inmortal, de modo que el señor Brahma le aceptó como uno de los grajas o planetas, como la luna y el sol. Rahu, sin embargo, es el enemigo eterno de la luna y el sol, y cada cierto tiempo les ataca en las noches de la luna llena y luna nueva. La suprema personalidad de Dios es el mejor amigo y bienqueriente de los tres mundos. Así, cuando los semidioses hubieron consumido la práctica totalidad del néctar, el Señor, en presencia de todos los demonios, reveló su forma original. El lugar y el tiempo. El lugar, el tiempo, la causa, el objetivo, la actividad y el anhelo habían sido los mismos para los semidioses que para los demonios. Los resultados, sin embargo, fueron diferentes. Por aceptar el refugio del polvo de los pies del loto del Señor, los semidioses no tuvieron dificultad en beber el néctar y obtener el resultado deseado. Los demonios, sin embargo, no habían buscado el refugio de los pies del loto del Señor y no pudieron alcanzar su objetivo. En el Bhagavad Gita 4.11 se dice: Ye yamam prapadyante tanstataiva vayamyaham. La suprema personalidad de Dios es el juez supremo que recompensa o castiga a las personas conforme al grado en que se entregan a sus pies de loto. Por lo tanto, en la práctica vemos que los karmis y los bhaktas obtienen resultados distintos aunque realicen una misma actividad en un mismo lugar al mismo tiempo, con la misma energía y con el mismo anhelo. Los karmis transmigran pasando por diversos cuerpos en el ciclo de nacimientos y muertes, elevándose y degradándose, y sufriendo de ese modo los resultados de sus acciones en el karma chakra, el ciclo de nacimiento y muertes. Pero los esfuerzos de los devotos que se han entregado por entero a los pies del loto del Señor nunca acaban en frustración. Aparentemente, los devotos trabajan casi como los karmis. La diferencia es que ellos están yendo de regreso al hogar, de vuelta a Dios, y todos sus esfuerzos se ven coronados por el éxito. Los demonios, los ateos, tienen fe en sus propios esfuerzos, pero por mucho que trabajen día y noche, solo lograrán lo que el destino tenga dispuesto para ellos. Los devotos, en cambio, pueden superar las reacciones del karma y alcanzar resultados maravillosos incluso sin esforzarse. Falena parichiyate, dicen los Shastras. El éxito o el fracaso es una actividad, lo determina Falena parichiyate, dicen los Shastras. El éxito o el fracaso es una actividad, lo determina su resultado. Hay muchos karmis disfrazados de devotos, pero la suprema personalidad de Dios sabe descubrir sus intenciones. Los karmis quieren utilizar la propiedad del Señor para la complacencia egoísta de sus propios sentidos, pero el devoto se esfuerza por poner la propiedad del Señor al servicio de Dios. Por lo tanto, el devoto siempre es distinto de los karmis, aunque estos se disfrazan de devotos, como se confirma en el Bhagavad Gita 3.9. Yagyarta karma no anyatra loko ayan karma bandhana. Quien realiza sus actividades para el Señor Vishnu está siempre libre del mundo material,
y después de abandonar el cuerpo va de regreso al hogar de vuelta a Dios. Sin embargo, el karmi, que aparentemente realiza la misma actividad que el devoto, queda enredado en su actividad no devocional y de ese modo sufre las tribulaciones de la exigencia material. Así, por los resultados que obtienen los karmis y los devotos, podemos entender la presencia de la Suprema Personalidad de Dios, que trata de distinta forma a los karmis y a los gyanis que a los devotos. Por esa razón, el autor del Sri Chaitanya Charitamrita dice: Krishna Bhakta Niskama Ataeva Santa Mukti Mukti Siddhikami Sakali Asanta. Ni los karmis que desean la complacencia de los sentidos, ni los gyanis que aspiran a la liberación de fundirse en la existencia del Supremo, ni los yogis que buscan el éxito material y el poder místico están libres de ansiedad. En última instancia, todos acaban decepcionados, pero el devoto que no espera ningún beneficio personal y no tiene otra aspiración que propagar las glorias de la Suprema Personalidad de Dios, es bendecido con todos los resultados auspiciosos del Bhakti Yoga, sin necesidad de excesivos esfuerzos. La sociedad humana, mediante las palabras, la mente y las acciones, realiza actividades para proteger la vida y las riquezas. Sin embargo, todas esas actividades tienen por objeto la complacencia de los sentidos, individual o extendida, en relación con el cuerpo, y fracasan, pues se apartan de la senda del servicio devocional. Pero esas mismas actividades, cuando se realizan para la satisfacción del Señor, traen resultados beneficiosos que repercuten en todos, del mismo modo que el agua con que se riega la raíz de un árbol se reparte por todo el árbol. Esta es la diferencia entre las actividades materiales y las actividades en el plano de conciencia de Krishna. El mundo entero está activo y esa actividad se caracteriza es característica común de los karmis, los gyanis, los yogis y los bhaktas. Sin embargo, todas esas actividades acaban por ser una decepcionante pérdida de tiempo y energía, excepto en el caso de los bhaktas, los devotos. Moga sha moga karma no moga gyana vichetasham. Quien no es devoto ve frustradas todas sus esperanzas, sus actividades y su conocimiento. El no devoto actúa para complacer sus propios sentidos, o bien los sentidos de su familia, su sociedad, su comunidad o su nación. Sin embargo, todas esas actividades están separadas de la Suprema Personalidad de Dios y por lo tanto se les considera asat. La palabra asat significa malo o temporal y sat significa permanente y bueno. Las actividades realizadas para la satisfacción de Krishna son permanentes y buenas, pero las actividades asat, aunque sean a veces ensalzadas con los nombres de filantropía, altruismo, nacionalismos, ismo o las actividades realizadas para la satisfacción de Krishna son permanentes y buenas, pero las actividades asat, aunque sean a veces exaltadas con los nombres de filantropía, altruismo y nacionalismo, nunca darán un resultado permanente y por lo tanto son beneficio permanente y es completamente buena, pues se hace para Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, que es completamente bueno y es el amigo de todos, Suhridan Sarvabhutanam.
La suprema personalidad de Dios es el único disfrutador y el único propietario de todo. Bhaktaran Yagyatapa Sansarva Loka Maheshwaran. Por lo tanto, toda actividad realizada para el Señor Supremo es permanente. Esas actividades traen como resultado el inmediato conocimiento de su autor, por parte de Krishna. Nacha tasman manusyeshu kachin me priya kirtan ma. Ese devoto dotado de conocimiento completo de la suprema personalidad de Dios se vuelve trascendental inmediatamente, aunque desde un punto de vista superficial parezca ocupado en actividades materiales. La única diferencia entre las actividades materiales y espirituales es que las primeras tienen por finalidad satisfacer los propios sentidos, mientras que las actividades espirituales buscan satisfacer los sentidos trascendentales de la suprema personalidad de Dios. Las actividades espirituales son de beneficio real para todos, mientras que las actividades materiales, además de no beneficiar a nadie, nos enredan en las leyes del karma. Así terminan los significados de Bhaktivedanta del capítulo 9 del canto 8 del Srimad Bhagavatam, titulado El Señor se encarna en la forma de Mohini Murti. Ya Sri Krishna Bhagavan Ki. Continuamos el día de mañana con la batalla entre los semidioses y los demonios, capítulo 10. Hari Bol.